para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de Renata, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGame, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho Renata, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. Renata se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de esas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta tercera temporada post-COVID de Foros Renata. Hemos tenido una dinámica de foros un poco diferente a lo que veníamos manejando el año pasado, entonces por eso hablamos de terceras temporadas en estos procesos de foros Renata. Y aquí vamos de la mano con la Sociedad Colombiana de Computación. Les doy la bienvenida a ustedes también por acompañarnos en este espacio, María Eugenia, Vicente, Juan, Guillermo y Daniel, que nos estás acompañando también el día de hoy. Entonces, quiero darle la bienvenida a todos. Te dejo, Vicente, con la presentación y la moderación de este foro, de este panel. Y bueno, un tema de los que hace parte en temas de tecnología, de todo este contexto de la nueva era digital. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mónica López, gerente académica de Renata, y bienvenidos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Renata. Un saludo a todos los asistentes a este foro. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la computación cuántica. Vamos a tocar
tres tópicos. Primero vamos a explicar un poco, dar una idea de qué es la computación cuántica desde varios puntos de vista. Después vamos a hablar un poco sobre las oportunidades que esto trae a la sociedad, a emprendedores, a estudiantes, a personas que quieran aprender acerca de este tema o ejecutarlo, o si tienen algún día de negocio también hay cabida para ellos. Y por último vamos a tratar un tema que es más importante de todos, y es los retos que conlleva poder hacer funcionar el computador cuántico, que sea útil para tareas en ingeniería, en medicina, en cualquier área de la ingeniería o cualquier área del conocimiento. Hoy nos acompaña el profesor Juan Guillermo Lalinde de la Universidad de EAFIT, y nos acompaña el profesor Daniel Sierra Sosa de la Universidad de Louisville en Kentucky, y nos acompaña también María González. Me confundo con María González o María Eugenia de Renata. Bueno, empecemos pues con la discusión acerca de qué es la computación cuántica. Profesor Juan Guillermo, nos podría comentar acerca como su percepción de su experiencia como docente, como divulgador. He visto algunos videos suyos en internet sobre computación cuántica. Son muy entretenidos, muy pedagógicos. ¿Qué nos podría decir acerca desde su punto de vista de ciencias de la computación, qué es la computación cuántica? Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Computación por la invitación, a Renata también por la invitación para participar en este foro, y obviamente pues a Vicente, a Daniel y a María Eugenia, con los que estamos compartiendo este espacio. Básicamente, yo quiero empezar haciendo mención de lo siguiente, y es que si bien el tema de la física cuántica viene desde principios del siglo pasado, hablamos de computación cuántica recientemente, digamos que porque hay unas ideas que provienen no del mundo de la computación, sino que provienen de los físicos, de cómo se puede utilizar esas propiedades cuánticas para realizar procesamiento de información, para transformar, para procesar y para información y para representar información. Entonces, quiero mencionar simplemente una serie de punticos que creo que son fundamentales en ese sentido. Y el primero de ellos tiene que ver con un artículo que apareció a principios de los 90, que el nombre es muy significativo, dice La información es física, donde se empieza a cerrar una brecha muy interesante entre la relación entre la información y la física. O sea que normalmente hablábamos de la información como algo intangible, y lo que hemos venido descubriendo a lo largo de este tiempo es que la información no solo no es independiente del mundo físico, sino que depende de las leyes físicas, y es más o menos lo que estamos tratando de utilizar en ese sentido, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, hay un principio muy interesante en este momento, y es que donde haya cualquier teoría física podemos computamos de manera electrónica, podemos computar mecánicamente. Hay un video muy interesante en un curso en edX de la gente del MIT donde muestran cómo con una mesa de billar se pueden construir compuertas lógicas. A nivel de proteínas, de hecho estamos en capacidad ya de almacenar grandes volúmenes de información en ADN y cosas por el estilo, y obviamente la parte cuántica. Entonces, la parte cuántica va a ser importante porque entra a resolver o entra a abrir una ventana nueva que apenas la estamos abriendo en términos de, en computación hay dos límites. Hay un límite que es teórico, que es el límite de la computabilidad, donde está pues, la máquina de Turing, el cálculo lambda, la tesis de Turing, etcétera, donde habla de qué no se puede hacer computacionalmente, pero hay un límite de tratabilidad. El límite de tratabilidad tiene que ver con que de nada sirve tener un algoritmo que sea capaz de resolver un problema si ese algoritmo no termina en un tiempo que sea razonable. Y tenemos una cantidad de problemas que son exponenciales, que crecen de manera exponencial.
Y en la computación cuántica aparece la posibilidad de acelerar eso utilizando los fenómenos físicos de la cuántica. Entonces quiere decir que hay un modelo diferente de computación en el sentido de que es más cercano al diseño de circuitos que a la programación tradicional, pero que es coherente con la noción de procesamiento de información y con el sentido de computabilidad que da Turing, con una ventaja, y es que se pueden abordar problemas que de otra manera no se podrían abordar. Muchas gracias, profe. Hablemos un poco acerca de la integración de la computación cuántica con la computación clásica. Algunas personas piensan de que de pronto va a llegar el momento de que ya va a haber un computador cuántico como vemos ahora, un laptop o un clúster en algún servidor. Metemos, Daniel, ¿cómo es su visión con respecto a esto? ¿Cómo es esa integrabilidad? O si algún día podremos ya desligar estas dos plataformas, por decirlo así. Bueno, no, yo también quiero agradecer a Renata y a la Sociedad Colombiana de Computación por la invitación, a Vicente, a Juan y a María Eugenia. En esa dirección yo creo que tenemos que reconciliar dos cosas. Una es la parte técnica de la computación cuántica y la otra es la parte comercial. Desde mi punto de vista, la computación clásica y la computación cuántica nunca van a estar desligadas. Obviamente, poniendo esto como en un ejemplo muy básico, no es que vayamos a leer nuestra cuenta de email en un computador cuántico, ¿cierto? Sino que existen ciertos problemas que se pueden mapear, que se pueden definir en términos cuánticos. Yo veo el computador cuántico como un experimento de física, ¿cierto? En donde podemos hacer una codificación de la información en ciertas descripciones o en ciertos comportamientos físicos que controlamos con distintos medios. Y entonces en esa dirección lo que podemos hacer es que podemos, por ejemplo, optimizar, obteniendo los niveles de menor energía en este experimento físico que llamamos computador cuántico. Podemos realizar evolución en el tiempo, mirar cómo cambian las condiciones del sistema de acuerdo a unos estados iniciales que se codifican dentro del computador cuántico, y al final pues llegamos a una respuesta natural del sistema que vendría dada pues por la evolución del mismo o por las operaciones que estemos realizando. Entonces, en esta dirección, la computación clásica y la computación cuántica siempre van a estar de la mano en el sentido en el que para controlar el dispositivo cuántico pues vamos a necesitar un dispositivo clásico. Y para interpretar los resultados que estamos obteniendo del experimento, que es el computador cuántico, pues también vamos a necesitar un computador clásico para poder entenderlo. Eso como desde el punto de vista operativo. Desde el punto de vista comercial hay problemas que naturalmente son resolubles con computadores clásicos y los queremos seguir resolviendo con computadores clásicos. Un ejemplo es que pues, se proyecta que dentro de 10 años va a haber aplicaciones comerciales cuánticas y un área de investigación reciente es el aprendizaje de máquina cuántico, ¿cierto? Actualmente las técnicas de aprendizaje de máquina están muy avanzadas y por todos los datos que tenemos pues podemos lograr buenos resultados. Hay una contraparte que es cuántica, que son modelos de optimización y que también producen algunos resultados en una escala reducida. No por ello estamos diciendo que el computador cuántico va a reemplazar el proceso que estamos haciendo con aprendizaje de máquina clásico. Simplemente estamos buscando alternativas para realizar la optimización. Entonces, en mi opinión, la computación clásica y la cuántica siempre van a estar ligadas. Vamos a tener aplicaciones comerciales. Ahora mismo hay una empresa que se llama D-Wave que ofrece servicios y si ustedes buscan referencias, hay un montón de aplicaciones financieras que se están realizando en este tipo de computadores, dada la naturalidad en la que se puede codificar los problemas financieros como un problema de optimización, y pues se optimiza la energía del sistema y se llega a una solución
posible, pero eso no quiere decir que no tengamos sistemas clásicos ni que los estemos apoyando con sistemas clásicos. Eso simplemente quiere decir que estamos codificando y obteniendo una forma alternativa de procesar la información. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy interesante ese punto de vista. También es cierto, bueno recalcar de que cuando se usa la información proveniente del computador cuántico, lo que hacemos es simplemente ver parte de esa información. Se realiza, por ejemplo, una proyección del estado del sistema y vemos cuál es esa proyección y si queremos ver algo más, pues tenemos que hacer una serie de operaciones que son muy costosas. En realidad lo que hacemos es ver una parte de toda la información que puede alcanzar el computador cuántico y es por eso que no nos podemos desligar a la parte clásica, ya que la necesitamos para controlar el computador, controlar el dispositivo y obtener la información. Como decía Daniel, eso no se puede, yo también estoy de acuerdo, no se puede desligar. Trabaja en conjunto, hay unas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista clásico y otras cosas que se pueden hacer desde el punto de vista cuántico, como la generación de distribuciones. Aquí estoy viendo en el chat algunas preguntas bastante interesantes sobre computación, que si podemos dar un enfoque más, por acá, que alguien quiere saber si podría ser más estructural desde el punto de vista físico y lógico. Y hay otras preguntas acerca sobre el chat, que si se pueden hacer preguntas. Sí, claro, yo estoy viendo el chat, podemos atender a las preguntas que los usuarios estén proporcionando. ¿Cuál es la posición de Colombia en términos de tecnologías cuánticas? Eso está muy interesante, esa pregunta. Si me lo permiten, puedo dar un poco de nociones acerca de eso. Hoy en día, con la globalización y con estas nuevas tecnologías, podemos, por ejemplo, aprender mucho sobre computación cuántica a través de la red, a través de páginas como, por ejemplo, la de IBM, la de Rigetti, la página de Xanadu, o incluso la página donde trabajo, el laboratorio de Oak Ridge, también ofrecen cursos online para poder aprender sobre computación cuántica. También ofrecen paquetes computacionales abiertos. O sea, simplemente descargas, instalas las librerías desde tu computador. Puede ser desde Windows, Linux, Mac. Hay también tutoriales, guías. O sea que este tema no está restringido solamente a un espacio en concreto. Cualquier persona desde cualquier parte del mundo, si tiene acceso a Internet, puede manejar cualquiera de estas tecnologías. IBM también tiene la posibilidad de permitirles manejar la máquina real, con unos piquetes. Entonces ustedes pueden libremente tener acceso a algunas máquinas y poder realizar sus experimentos sin ningún problema. Y desde el punto de vista académico, si ustedes tienen algún proyecto, pueden presentarlo ante IBM y ellos le pueden dar algún tiempo para que puedan realizar desde el punto de vista académico cualquier algoritmo, cualquier desarrollo que ustedes estén pensando. También se pueden convertir en desarrolladores. Pueden ingresar a las plataformas que había mencionado, a la de IBM, a la de Xanadu, a la de Rigetti. Les puedo dejar el link después en los comentarios y ustedes pueden contribuir con sus algoritmos y pueden así hacer que esta comunidad tenga más fuerza. Aquí hay más comentarios sobre Daniel. ¿Qué opinión tiene Daniel acerca de algunos comentarios negativos de D-Wave? Sí, hay gente que dice que D-Wave no es efectivamente un computador cuántico por no tener como la misma aproximación que tienen
otros proveedores como IBM, Microsoft y Google, aunque Google aún no ha compartido su dispositivo en el sentido de tener compuertas universales. Ni lo van a compartir tampoco. No, sí, yo recuerdo una charla del director del computador de Google. Dijo, si tienen buenas ideas, se los podemos prestar, si tienen buenas ideas, pero no es algo así como que tú puedas hacerlo. Alguien me pregunta sobre el tema político. La verdad, no estoy muy enterado del tema político acerca del apoyo sobre la computación cuántica desde el gobierno. No sé, el profe Juan Guillermo, si nos puede dar alguna noción sobre eso. La verdad, no sé. Hay dos cosas importantes, pero antes, Daniel iba a hablar algo de lo de D-Wave, ¿o no? ¿Ya vas a acabar lo de Bueno, D-Wave? sí, entonces realmente el dispositivo que tiene D-Wave y por eso pueden hacer publicidad sobre tantos qubits, es una tecnología que es basada en annealing, que básicamente lo que hacen es que preconfiguran la máquina para tener cierta topología y ponen los datos iniciales y dejan que la máquina evolucione en el tiempo. Entonces, cuando encuentran los mínimos naturales de energía, pues esa es la respuesta que se obtiene, ¿cierto? En dispositivos de superconductores, por ejemplo, como el de IBM, lo que podemos hacer es realizar operaciones sobre la información que estamos cargando. Entonces, en ese sentido, hay mucha gente que dice que D-Wave no es un computador cuántico, ¿cierto? En el sentido, pues, de tener un computador cuántico universal. Ahora, hay una cosa muy importante y es que, en mi opinión, D-Wave es uno de los grandes pioneros en la computación cuántica y es un motor de inversión en computación cuántica. Si bien la tecnología es distinta, la gente empezó a creer en computación cuántica de la mano de D-Wave y Chase, y JP Morgan Chase, el banco, haciendo aplicaciones de financieras y haciendo optimización financiera, y por eso lograron pues sacar resultados a la luz pública de sistemas de 2000 qubits en el 2017, ¿cierto? Y muchas otras cosas pues que lo pusieron como en el spotlight a la computación cuántica, ¿cierto? Adicionalmente a esto hay un comentario que quería hacer respecto a lo que dice Vicente sobre la accesibilidad a los dispositivos. IBM está completamente abierto a tener una comunidad grande y nutrida que se llama, pues que es Qiskit, y ofrecen un libro online gratuito que está basado en cómo usar su dispositivo. También tienen el IBM Q Experience que ustedes pueden bajar, inclusive los juegos en el celular y jugar a hacer operaciones cuánticas, y hay varias sesiones de entrenamiento. Entonces, es una comunidad pues bastante abierta, ¿cierto? Bueno, y con respecto a la pregunta que me hacía Vicente, pues digamos que yo pienso que con esto, como con todas las tecnologías, hay que diferenciar dos aspectos. Hay uno que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura para la tecnología y el otro es el aprovechamiento de esa tecnología. En Colombia no tenemos, digamos, desarrollos de construcción de máquinas cuánticas y eso. Hay, como lo ha mencionado muy bien Vicente y Daniel, hay unas organizaciones, empresas que han venido trabajando eso. El tema fundamental aquí yo creo que tiene que ver es con cuál es la visión que tiene el país hacia el futuro de esas cosas. En el caso de Estados Unidos es muy concreto. Estados Unidos tiene un programa de inversión a largo plazo con más de $1 billón. De hecho, creo que son más de $10 billones que está dedicado a financiar ese desarrollo de la computación cuántica. ¿Por qué lo tienen? Por una razón muy sencilla, porque hay potenciales muy interesantes que van desde aspectos de seguridad nacional, con la computación cuántica. El primer algoritmo que se conoció, digamos que fue el de factorización de Shor, que es un algoritmo que permite descomponer un número en sus factores primos en un tiempo razonable. Tiene un efecto y es que rompe los esquemas de descifrado de la RSA. Rompe todos los esquemas que están basados en problemas de factorización y entonces eso tiene unas implicaciones muy fuertes que incluso condujeron a la aparición de un campo que se llama la criptografía postcuántica, y son técnicas criptográficas que no pueden ser afectadas
por la aceleración que introduce la computación cuántica, ¿no es cierto? Desde ahí a temas en términos de repensar la teoría de la información. En la teoría de la información, teoremas como el teorema de la no clonación en cuántica es un teorema que cambia las cosas. Yo no puedo copiar las cosas como copio en información tradicional. En aplicaciones en la forma de procesar los datos y sobre todo que desde el punto de vista como matemático, básicamente para trabajar en computación cuántica lo que necesita uno tener es una fundamentación muy sólida en, obviamente, números complejos y en lo que es el álgebra lineal, básicamente, y con eso se entiende el funcionamiento de las operaciones cuánticas. Entonces, en la medida en que logramos representar un problema mediante ese tipo de operaciones, es susceptible que incorporemos la computación cuántica para trabajar eso. De hecho, hay en los elementos fundamentales de la cuántica, porque veía que por ahí hay una pregunta, hay 3 propiedades que creo que Daniel nos puede explicar un poquito más, que son fundamentales para esto, que es lo que llaman la superposición de estados, lo que es el enredo cuántico y lo que es la interferencia, ¿no es cierto? Y entonces lo que estamos haciendo ahí es que de la misma manera que en la computación clásica utilizamos los circuitos, porque somos capaces de construir un circuito eléctrico que es capaz de implementar la negación y el AND, las compuertas NAND, que son universales en la lógica, o sea que con eso puedo representar cualquier operación en lógica. En la cuántica, lo que utilizamos son esos efectos de la superposición, el enredo cuántico y de la interferencia para implementar operaciones que se dan en un espacio abstracto, un espacio de Hilbert, de todas esas características, pero que hay un fenómeno físico que es difícil de entender, es muy difícil explicar por qué físicamente se da, aunque matemáticamente es simple porque es simplemente álgebra lineal, que hace que esas evoluciones, que son multiplicación por matrices unitarias, sean operaciones que físicamente la naturaleza las hace de manera eficiente y rápida y masivamente paralela. Ok, gracias, profe. Daniel, no sé si quisieras ampliar un poco sobre los fenómenos de enredamiento y superposición. Sí. Bueno, entonces, nosotros nos imaginamos un computador digital como un conjunto nos podemos imaginar un computador digital como un conjunto de switches, ¿cierto? Y en esos switches vamos a tener prendido y apagado, ceros y unos, ¿cierto? Entonces, en esos ceros y unos, esos van a ser estados que son excluyentes, que simplemente van a vivir en 0 o van a vivir en 1, pero no van a vivir en ningún estado intermedio, ¿cierto? Si nosotros cambiáramos un poquito la lógica de cómo estamos viendo los ceros y los unos desde lo digital y permitiéramos tener valores intermedios entre el 0 y el 1, ¿cierto? Entonces tendríamos un paradigma de procesamiento de la información distinto, ¿cierto? Imagínenlo así. Si yo tengo, por ejemplo, en términos de voltaje, 0 voltios y 3.74 voltios, ¿cierto? Siendo 0, voy a asignar el 0 y el estado excitado de 3.74 voltios al 1, ¿cierto? Cualquier cosa que yo tenga en el medio, cualquier voltaje que yo tenga en el medio es un valor no permitido. Y yo voy a poder decir que si estoy por encima de cierto umbral, pues eso va a ser un 1 para mí, y si estoy por debajo de ese umbral va a ser el 0, ¿cierto? En la computación cuántica, y volviendo al experimento de física, lo que nosotros vamos a tener es que estos estados pueden coexistir en estados intermedios, ¿cierto? Y que vamos a poder tener contribuciones tanto del 0 y del 1 y que esas contribuciones van a cumplir pues ciertas condiciones, por ejemplo, que deben ser unitarios, ¿cierto? Que la probabilidad de encontrar el estado 0 y la probabilidad de encontrar el estado 1 deben sumar 1 al final, ¿cierto? Y entonces lo que estamos haciendo es que estamos definiendo de manera distinta cómo vemos la información. Entonces estamos definiendo en un continuo la información y toda la información pues se proyecta sobre todo ese continuo, ¿cierto? Entonces lo que estamos teniendo ahí es que cuando
algo existe en el estado 0 o en el estado 1 como base, ¿cierto? Y yo lo estoy definiendo en este continuo, pues voy a tener una superposición de esos estados, es decir, que voy a tener contribuciones de los distintos estados. Cuando yo estaba estudiando óptica, yo siempre entendí la superposición y eso venía pues desde la integral como una suma, ¿cierto? Una suma de contribuciones de distintas fuentes luminosas, ¿cierto? Pensando como en óptica. Sí, aquí va a ser lo mismo, van a ser contribuciones de diferentes estados y cada uno pues está aportando su pedacito, ¿cierto? Entonces eso como por la parte de la superposición. En la parte pues del enredamiento del trenzado, nosotros tenemos que dejar de pensar de manera clásica, ¿cierto? Y tenemos que empezar a pensar cómo podemos definir un sistema en términos de las leyes de la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ciertas suposiciones, por ejemplo, que tenemos un sistema cuántico cerrado, o sea, que no está afectado por nada del exterior y que además vamos a tener ciertos estados que son ciertos settings del sistema que vamos a tener que coexisten dentro de este sistema cuántico. Y ellos van a estar correlacionados de alguna forma, en mayor o menor medida. Entonces, cuando nosotros logramos tener dos estados del sistema que viven dentro de este universo cuántico y están altamente correlacionados, o sea, la máxima correlación posible, entonces vamos a decir que están trenzados o que están enredados. ¿Eso qué va a implicar? Eso va a implicar que cualquier cosa que afecte a uno de los estados va a ser automáticamente vista en el otro, ¿cierto? No importa si ellos están acá cerquita o hay uno acá y el otro está en Alfa Centauri, ¿cierto? Si pertenecen al mismo sistema. Entonces eso genera una nueva visión en el paradigma de cómo queremos generar aplicaciones y cómo queremos procesar la información, ¿cierto? Porque de acuerdo a eso, pues lo que vamos a tener es que voy a poder, por ejemplo, definir un canal de comunicación, que es lo que nosotros conocemos, pues, como, por ejemplo, teleportación, ¿cierto? Y voy a poder realizar diferentes operaciones en este par de estados que me permiten mirar el mundo distinto. ¿Cómo distinto? Cuando empezamos a trabajar en computación cuántica, una de las cosas que más me molestaba a mí y que aún me molestan hoy es que ustedes crean su experimento, ¿cierto? Crean su circuito, tienen los estados listos y dicen, ah, bueno, yo quiero nada más afectar este componente del estado. Y eso es imposible, porque afectar ese componente es afectar el todo, ¿cierto? Y eso supone que hay que pensar de manera distinta y hay que pensar que vivimos en un mundo que no está más discreto en unos y ceros, sino que es un mundo continuo. Y eso es como el paradigma que tenemos en computación cuántica desde mi punto de vista. Bueno, muchas gracias, Daniel. Acá hay más preguntas de la audiencia y bastantes preguntas. Pido disculpas si de pronto no podemos responderlas todas por temas de tiempo. Seguimos explorando todavía sobre qué es la computación cuántica. Ahorita ya estamos pasando a algo ya más aplicativo. Aquí nos preguntan algo sobre si pueden dar una idea intuitiva sobre cómo y dónde encajan los algoritmos cuánticos en Machine Learning, en aprendizaje de máquina, creo que. Bueno, yo puedo hablar un poco sobre eso, si me lo permiten. Hay varias propuestas para utilizar algoritmos cuánticos en Machine Learning. Una propuesta es para utilizar el algoritmo cuántico como un generador de muestras, ya que, como lo decía David, es natural para el computador cuántico crear estas distribuciones. Es natural para él. Cada vez que mides el estado del computador, lo tienes que medir una cantidad determinada de veces y de ahí tienes que sacar un conteo de cuántas veces estuvo en 0, cuántas veces estuvo en 1,
Entonces es natural para el computador generar esas muestras. Para el computador clásico es un poco más difícil. El computador clásico tiene que simular una, una generación aleatoria, bueno, siguiendo una distribución de números. En cambio, el computador cuántico lo hace de manera natural. Por ese lado, es beneficioso para Machine Learning a la hora de, por ejemplo, de aprender distribuciones o crear distribuciones o crear partes dañadas de una distribución. Eso es bastante beneficioso. Por otro lado, también se utiliza desde el punto de vista de la física, es para encontrar algunas propiedades de sistemas físicos. Entonces se utiliza el computador cuántico, por ejemplo, para encontrar cuál es el nivel con menor energía de una molécula. Entonces esa es una tarea de aprendizaje. Él aprende después de varias iteraciones, aprende cuál es esa energía, aprende cuál es ese nivel, te da cuál es el estado y cuál es la energía. Sí, por ese lado. Hay muchas otras aplicaciones en finanzas también, ya que la dinámica la dinámica de las acciones sigue una dinámica parecida a una distribución de Boltzmann. Entonces, por ese lado, se puede generar distribuciones con el computador cuántico que se asemejan a las distribuciones que uno ve en la bolsa, y eso es una propuesta de aplicación. No es que se esté aplicando, todavía el computador no está listo para desarrollar esas tareas, pero sí hay varias formas en que el computador cuántico puede ayudar a tareas de aprendizaje, obviamente siempre con la ayuda del computador clásico. La mayoría del trabajo lo hace el computador clásico, la parte de muestreo o de pronto de ejecución fuerte la hace el computador cuántico. Aquí hay más preguntas acerca de ciencias de los materiales. ¿Qué aspectos de la ciencia de los materiales se investigan para computación cuántica? Y hay otra pregunta acerca de la generación de números aleatorios. Creo que es una secuela de este trabajo que hizo Google acerca de la supremacía cuántica. No sé si por el profesor Juan Guillermo o Daniel pueda darnos nociones sobre esta generación de números aleatorios. Pues en términos de eso, básicamente sería como lo siguiente. La primera cosa es que todos debemos saber que en un computador clásico es imposible generar un número aleatorio. Por una razón, es una máquina determinista. Y en una máquina determinista yo no puedo generar números aleatorios. Entonces, básicamente lo que hay ahí es que se utilizan son unas relaciones de recurrencia, unas series que que son periódicas. Además, en el computador todo es periódico porque tenemos una capacidad limitada. Entonces, lo que se trata es que sean series que tengan un periodo lo más largo posible, lo más grande posible, y que pasen por todos los valores. Y eso genera una serie de propiedades pues, que no son deseables en los números aleatorios. Y es decir, que cuando se genera nuevamente un número, el siguiente vuelve a repetir la serie previa porque, como decía, son periódicos. En la parte cuántica hay un fenómeno que es muy particular, y es que, digamos, en la cuántica, cuando se hace un proceso de medición, el resultado del proceso de medición es aleatorio. Yo, como mencionaba antes, yo no puedo conocer el estado real de un qubit, sino que el proceso de medición me lo proyecta sobre lo que son las bases computacionales, o sea, o me da un 0 o un 1, que es, digamos, que la interpretación clásica que le damos a esa información en términos de números binarios. Hay un trabajo muy interesante que desarrolló él en su momento, en el cual demostró que en la cuántica, a diferencia de lo que pasa en la física clásica, esa noción de aleatoriedad es realmente aleatoria. En la física clásica, la aleatoriedad está más asociada con falta de información, o sea, no tengo la información completa del sistema y eso lo modelo como aleatoriedad dentro de ese sistema. Aquí hay un principio que es aleatorio, y de hecho cuando yo mido un qubit, lo que obtengo es un resultado que es aleatorio, que tiene unas probabilidades asociadas
con la representación del qubit y todo ese tipo de cosas. Pero entonces el punto clave es acá, que simplemente realizar una medición sobre una información que esté representada de manera cuántica, sobre todo a través, como lo mencionaba Daniel, a través de esos estados de superposición, de manera natural se obtiene un resultado aleatorio. Entonces, por eso es relativamente simple generar números aleatorios y números que sean realmente aleatorios utilizando computación cuántica. Excelente. Podemos hablar acerca de las oportunidades. Ya llevamos 36 minutos de discusión. Qué lástima que sea solamente una hora. Me gustaría que esto fuera un poco más largo. Pues no hablamos un poco sobre las oportunidades que se pueden presentar con la computación cuántica, con el desarrollo de nuevas plataformas, con el desarrollo de estos algoritmos, de pronto con la posibilidad, la propuesta de poder resolver problemas clásicos usando la ayuda de un computador cuántico. Qué pena, Vicente, antes de que respondan, pero podemos hacer una sesión 2 y podemos definir una sesión 2 de pronto para unos temas un poco más avanzados, sin ningún problema. Eso, bueno, lo dejo a disposición de Daniel y Juan Guillermo. Yo no tengo ningún problema y me gustaría mucho pronto poder seguir discutiendo al respecto. Hay muchas preguntas de parte de los asistentes al foro, preguntas muy interesantes. Yo creo que por cuestiones de tiempo no sé si podamos responderlas todas. Voy a ver un momento aquí. Me he saltado varias preguntas, pero no sé, yo no tendría ningún inconveniente de pronto repetir la sesión en otro momento o extenderla, perdón. Yo sí tengo problema para extenderla ahora, pero podríamos organizar una segunda sesión más adelante sin claro. me parece que me parece que es importante, que es un tema que es un tema que, a ver, hay una cosa que yo quiero precisar y es la siguiente, de pronto Daniel nos puede dar un poquito más de luces ahora sobre eso, y es lo siguiente. Estamos hablando de computación cuántica, estamos hablando del impacto que puede tener la computación cuántica en muchas áreas, aplicaciones en la química, en el modelado de la dinámica de las moléculas, aplicaciones en el sector financiero, aplicaciones en problemas de optimización que son muy útiles en la parte logística, aplicaciones en la parte de inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, aplicaciones en criptografía, en muchas áreas. Pero hay una cosa que debemos tener presente. Si uno compara el estado actual, o si mira de una manera objetiva el estado actual de la computación cuántica, estamos comparándolo con la computación clásica, estamos como en la época del ENIAC. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son las primeras máquinas. Un tema fundamental que aparece aquí es el problema del ruido. El ruido que necesitamos poder escalar máquinas para poder incorporar un control más fácil de ese ruido, pero escalar una máquina es un proceso que es complicado. Las máquinas actuales trabajan a condiciones, por ejemplo, la máquina de IBM, que en este momento se me da el nombre que tiene, trabaja creo que es a 15 miligrados Kelvin, que es prácticamente cero absoluto, ¿no es cierto? Y entonces son condiciones que es muy similar a lo que era el ENIAC al comienzo de la computación, que planteaba un potencial muy grande, ¿no es cierto? Pero que, por ejemplo, no habían estándares. En este momento hay una cosa que es clara, hay diferentes tecnologías y cada tecnología tiene sus herramientas de desarrollo. Hay algunas iniciativas, pues Vicente nos puede comentar un poquito más adelante sobre eso, de poder tener unos desarrollos que sean transferibles a diferentes tecnologías, pero estamos en un punto de partida, como ocurría en la época del ENIAC, donde no era un desarrollador de software, de hecho en esa época ni siquiera existía esa noción, sino que era un programador de computador, y era el programador del ENIAC o del UNIVAC o de la máquina particular, porque tenía que conocer las características de la máquina. Entonces, en cuántica estamos empezando. ¿Qué es lo importante? Lo importante es poder contar con suficiente gente que esté motivada para trabajar el tema, que nos montemos desde este momento en esos desarrollos grandes que vienen. Sí, que no nos pase como nos pasa tan a menudo, y es ya cuando las cosas se han desarrollado a fondo, decimos, venga, tratemos de participar en ese desarrollo. Y más cuando en este momento ese poder utilizar la tecnología, ver el potencial que tiene en términos de algoritmos, etcétera, lo que requiere es tener una comprensión
básica, adecuada, apropiada de lo que son los fenómenos cuánticos y de lo que es la dinámica que permite que utilizar esos fenómenos para procesar información. Dicho en otras palabras, uno de los cambios grandes que ha dado la humanidad es que pasamos de la cuántica como el estudio simplemente de lo que pasa en la naturaleza, a darnos cuenta que podemos utilizar la cuántica para diseñar cosas, y viene todo el campo de la nanotecnología, viene todas esas cosas, y viene la computación cuántica como una consecuencia de eso, pero apenas estamos en las etapas iniciales. No sé, Daniel, ¿vos qué opinas de ese tema? Sí, hay algo en computación cuántica y es, yo creo que en este momento lo que vivimos es con la promesa, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes dispositivos que son, que están lejos de ser dispositivos ideales y las aplicaciones que estamos generando son simplemente pruebas de concepto de cosas que se pueden hacer y cosas que pueden llegar a ser muy relevantes. Hablando en el tema de oportunidades de la computación cuántica, yo creo que el mayor desarrollo que tenemos actualmente en computación cuántica son los distintos dispositivos. No solo por el dispositivo como tal, sino por todas las oportunidades que se generan alrededor de esos dispositivos. Pongamos como ejemplo el computador cuántico de IBM, que es de superconductores, ¿cierto? Entonces, este computador funciona a 15 milikelvin, cerca del cero absoluto. Entonces, imagínense todo el desarrollo tecnológico en términos de control electrónico que se tiene que hacer. Cómo controlar switches a 15 milikelvin, cómo lograr un congelador que llegue hasta esa temperatura. ¿Qué otras aplicaciones se pueden obtener de ese tipo de tecnologías? Porque es que nosotros metemos el chip del computador cuántico dentro de este computador, dentro de este congelador, tenemos un computador cuántico, pero ¿qué otras aplicaciones podemos tener de tener algo que llega cerca del cero absoluto? ¿Qué experimentos se pueden realizar? ¿Qué podemos aprender? Eso desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista comercial, todas las empresas que están trabajando como soporte para estos computadores cuánticos y con la excusa de la inversión en computación cuántica, el otro día conversábamos con Vicente y se están generando un montón de spin-offs alrededor de los computadores cuánticos que simplemente proveen servicios al computador cuántico, pero también están vendiendo servicios externos en su quehacer, ¿cierto? Entonces, en mi opinión, lo más importante que tenemos hoy y la realidad tangible del computador cuántico es la evolución tecnológica tan importante que estamos teniendo alrededor de los computadores cuánticos. ¿Cuál es la línea de investigación más grande en este momento en computación cuántica? El ruido. ¿Cómo podemos mitigar el ruido? ¿Cómo podemos vivir con un computador ruidoso y obtener aplicaciones que sean similares a aquellas de los computadores analógicos que estábamos contentos con las leyes de von Neumann, ¿cierto? Entonces, el computador cuántico presenta un montón de realidades tangibles hoy. Ahora, en términos de futuro, si nosotros pensamos en cómo realizar el modelado de una molécula, la molécula tiene propiedades cuánticas que van a ser descritas de manera ideal en un sistema que es cuántico, ¿cierto? Actualmente modelar una molécula con ciertos niveles de error en un computador clásico se puede hacer. No es un problema que no sea tratable, pero no está hecho de manera natural y tenemos que hacer ciertas consideraciones de simplificar el sistema en el orden de poder obtener resultados que sean adecuados. En un computador cuántico, como viene de manera natural, pues vamos a tener una descripción de la molécula como tal y vamos a poder evolucionar esa molécula. Hay experimentos muy lindos que pueden encontrar online de modelado de moléculas. El de hidrógeno es muy lindo, lo desarrollaron unos españoles. Hay uno de hidruro de litio que también es bastante elocuente sobre cómo lograr el estado de energía basal del hidruro de litio y cosas en esta dirección. En temas de aprendizaje de máquina, para mí un computador cuántico es una calculadora de álgebra lineal. Entonces imagínense toda la potencia que podemos lograr teniendo una calculadora de álgebra lineal soportando los sistemas clásicos que estamos teniendo. Todo el tema de las operaciones que necesitamos para la optimización se pueden hacer con el principio de superposición, ¿cierto?
Tenemos todos los diferentes estados, yo mapeo mi estado clásico en el estado cuántico, realizo las operaciones y, como decía Vicente, proyecto la medida e interpreto. Tengo que interpretar, pero ese es el precio a pagar para tener esta calculadora, ¿cierto? En el tema de medicina, y no he visto nada en esto, pero me lo imagino, imagínense lograr la secuenciación del ADN, ¿cierto? Que es tan compleja y tan extensa, lograr alguna forma de mapeo en un computador cuántico para realizar diferentes operaciones, por ejemplo, de buscar tal o cual gen con algoritmos de búsqueda. Estoy hablando o sea, mejor dicho, estoy soñando en este momento, pero eso es lo que nos da el computador cuántico, ¿cierto? Una promesa. Y ahorita lo que hacemos son pruebas de concepto para decir, esto es viable, esto se puede hacer, y tenemos la promesa de que cuando la técnica mejore y con toda la gente que está trabajando en mejorar la técnica, podemos llegar acá, ¿cierto? Sí, eso es bastante importante. Además que el esfuerzo, como decía Daniel, el esfuerzo que estamos haciendo para mitigar errores es gigantesco. Muchos laboratorios en Estados Unidos, en Japón, en todas partes están enfocados para mitigar errores y así poder proporcionar una buena máquina para que los desarrolladores puedan confiar en ella y aplicar sus algoritmos. Hay un anuncio por parte de María Eugenia, por favor. Hola, por acá estoy. Por acá he estado todo el tiempo. Gracias. Sí, aprovecho para invitarlos a todos. Inicialmente, muchas gracias, Juan Guillermo, Daniel, Vicente y obviamente pues a Mónica y todo el equipo de trabajo de Renata por propiciarnos este espacio para que también desde la Sociedad Colombiana de Computación podamos hacer difusión de este tipo de elementos investigativos, aplicativos y académicos. La invitación es porque en el marco de los 15 años de la Sociedad Colombiana de Computación, este año se va a llevar a cabo de forma virtual el Simposio Nacional de Maestrías y Doctorados. Se va a llevar a cabo del 19 al 30 de octubre, esas jornadas. En este momento estamos en recepción de trabajos hasta el 25 de septiembre. Acá por el chat pues les compartiré el link de la página para que puedan ahí descargar toda la información. En la región norte-occidente pues estamos el profesor Juan Guillermo Lalinde y yo a cargo, pero hay personas en todo el país recibiendo los trabajos. Las líneas sobre las cuales se va a hacer el simposio este año, estamos hablando de las líneas de métodos formales, la interacción humano-computador, ingeniería del software, procesamiento de imágenes, datos, información, educación, informática y educación, arquitectura, sistemas de información empresarial y también sobre computación de alto rendimiento. Entonces, les reitero el llamado, la intención es que se presenten todos aquellos trabajos pues, a nivel de posgrado por parte de los estudiantes y los docentes que los están asesorando, que consideran que esos trabajos les están brindando nuevo conocimiento y que nos ayudan en todas estas áreas que les menciono y en general con áreas de computación e informática. Muchas gracias por el espacio. Les voy a copiar en este momento entonces en el chat la dirección de la página de la Sociedad Colombiana de Computación. Los esperamos y obviamente pues no tiene ningún costo. Muchísimas gracias y muchas gracias por este espacio. Les cuento que, como les dije en algún momento, desde la orilla del conocimiento no sabía nada sobre computación cuántica, pero estoy bastante contenta, emocionada con todo lo que estoy aprendiendo en este momento de ustedes tres. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Igual María Eugenia. No, igual yo creo que la intención del foro es como un abrebocas. Hay mucho que discutir, podemos estar aquí hablando muchas horas y no acabaríamos. Hay muchos temas interesantes que cubrir. Por último, pues quisiera decirle que desde Colombia se puede hacer muchas empresas como Rigetti, IonTrap, IBM, por ejemplo, han abierto la opción de poder manejar la máquina. Hay varios niveles de usuarios. Está el usuario que
escribe su algoritmo y lo envía a la máquina, y la máquina ya hace la traducción de lo que hace el usuario en el papel, y ella manda sus comandos, manda sus pulsos a la máquina y realiza las operaciones. IBM, Ion Trap y Rigetti creo que lo va a abrir este año, pero IBM ya lo tiene abierto, y es la posibilidad de que ustedes mismos pueden hacer sus propias compuertas, ustedes mismos pueden hacer sus propios experimentos, ustedes pueden testear la máquina, pueden decir cuál es pueden verificar cuáles son las características de la máquina, tiempo de coherencia, tamaño del pulso, todas esas minucias que hacen que de pronto la compuerta sea mucho mejor y que su algoritmo sea mucho más eficiente. IBM ha abierto esa puerta desde hace unos meses del año pasado, ahora se ha vuelto un poco más popular, abre la puerta de que ustedes pueden experimentar con la máquina. O sea que cualquier desarrollo no está limitado a un espacio o a un país. El desarrollo ya está limitado, ya es por la creatividad que tengan ustedes. Ustedes pueden si tienen conexión a internet, obviamente, pueden desde su ubicación poder llevar a cabo experimentos muy complejos, bien sea desde el punto de vista de computación cuántica o mecánica cuántica. Pueden entender, por ejemplo, lo más básico que tenemos en mecánica cuántica, es las oscilaciones de Rabi. Pueden hacerlas en la máquina, pueden ver cuál es la frecuencia de Rabi, pueden hacer todos estos experimentos que son supremamente interesantes para aprender. Y también, si tienen alguna idea con los pulsos o cualquier cosa que se le ocurra, tienen las puertas abiertas para hacerlo. No es necesario, desde mi punto de vista, tener toda una infraestructura de millones de dólares para construir una máquina cuántica, cuando ya está la opción de poderla manejar remotamente. Eso quería también, para responder algunas preguntas del chat que estaban preguntando al respecto sobre la participación de Colombia sobre esta nueva dinámica. Ya para concluir, profe Juan Guillermo, que nos podría decir sobre sus perspectivas a 5 años, por ejemplo, para no hacerlo muy lejano. ¿Qué esperaría usted en 5 años ver, viendo este récord de los últimos años, cómo ha evolucionado todo? ¿Qué esperaría usted ver dentro de 5 años? Igual, Daniel, ¿qué tienen ustedes así? A ver, yo te respondería, pero más desde el punto de vista de la parte lógica que de la parte de las máquinas, que creo que Daniel puede tener mucha más claridad sobre ese tema. Pero desde el punto de vista de la lógica, digamos, de la parte de programación, yo creo que lo que vamos a ver es que empiezan a aparecer aplicaciones más interesantes. A mí me gusta mucho la analogía que hacía Daniel cuando decía que un computador cuántico es como tener una máquina especializada en álgebra lineal, que tiene un detalle que me parece que es importante tenerlo presente, y es el siguiente, que hacer una multiplicación de matrices en álgebra, en una máquina clásica, es una operación que tiene una complejidad que es orden, digamos casi n cubo. N cubo es el algoritmo nativo, los algoritmos ingenuos. Los algoritmos más eficientes son del orden de n elevado a la 2.80 y algo, ¿no es cierto? Esa operación de multiplicar por una matriz en computación cuántica es simplemente aplicar una compuerta, o sea que es tiempo constante. Y ahí viene la aceleración que se obtiene cuando yo tengo que involucrar esas matrices. Y con la superposición de estados aparece una cosa que es todavía más fuerte. Y es que si yo tengo n qubits, el espacio en que están metidos esos n qubits es c elevado, o sea, los complejos elevado a 2 a la n. O sea que si yo quisiera representar eso con una matriz, un solo qubit, una compuerta que trabaje sobre un solo qubit, necesito una matriz de 2 por 2. Pero si es una compuerta que trabaja con, digamos, 10 qubits, ya la matriz que representa eso es una matriz de 1024 por 1024, y una matriz para representar una compuerta de 32 qubits, ya estamos hablando de una matriz de 4.200 y pico de millones de filas por 4.200 y pico de millones de columnas. Entonces ahí es donde se ve cuál es el potencial, pero implica que tenemos que formar a nuestros ingenieros para que entiendan muy bien el álgebra lineal,
hay una cosa que yo pienso que es una enseñanza grande de acá, y es que la fundamentación matemática no es simplemente para que sea un ingeniero muy inteligente, sino porque es la herramienta que se empieza a utilizar cada día. Y creo que hay unas promesas que se han empezado a desarrollar todavía, de pronto no con todo el potencial que esperamos que se desarrollen a futuro, pero que algunas promesas que se han empezado a materializar en el término de aceleraciones exponenciales comparado con la forma de trabajar en computación clásica. Entonces, es una invitación para que todos los que estén interesados aprovechen todos los recursos que están disponibles, porque si hay algún tema en el que en este momento uno encuentra recursos, máquinas, capacidad, etcétera, es en la parte de cuántica. Y Daniel, ¿cuál sería qué esperas ver dentro de 5 años con Bueno, toda con esta aceleración? yo dentro de 5 años, con el nivel de inversión que hay, pues al menos acá en Estados Unidos, en el tema de desarrollo por parte de privados, del sector público, yo pienso que vamos a tener máquinas que pues que no van a ser intolerantes al fallo, pero sí van a estar muy controladas en términos de ruido. Y van a empezar a aparecer aplicaciones comerciales pequeñas en computadores cuánticos. También espero en el punto de vista pues como de la industria que la gente se va a empezar, las diferentes industrias se van a empezar a preparar en temas de seguridad cuántico, sobre todo en el tema de salud y en el sector gobierno, y eso va a generar mucha más inversión y muchas más aplicaciones. Es difícil hacer futurología porque todavía vivimos en un mundo clásico, todos pensamos muy clásico. Esto honestamente es un tema que aunque uno haga investigación en él todos los días le resulta súper volado y encuentra cosas que lo sorprenden siempre. Pero creo que vamos a tener aplicaciones basadas en prestadores de servicios. O sea, en algún punto IBM va a empezar a vender sus propias aplicaciones, lo mismo que Microsoft. Y en esta misma dirección les voy a compartir el link de IBM, es mi favorito. Ya lo puse ¿Lo pusiste? Sí, sí, Bueno, sí. listo. Ese Ese es mi favorito, yo me podría poner la camiseta de IBM, ¿por qué? Porque la comunidad es maravillosa. Usted sí. puede llegar sin saber nada de cuántica, pregunta en la comunidad de Qiskit qué es computación cuántica y te llevan casi que de la mano a la puerta de entrada, ¿cierto? Sí. Eso es para mí invaluable. Cualquier tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas. Esta es pues mi favorita. Y otra cosa, para no parecer que estoy haciendo publicidad, Microsoft hace 2 semanas, un mes, lanzó en Azure, la plataforma cloud, también su dispositivo cuántico, y Amazon tiene ahorita el Quantum Bracket con distintos dispositivos. Ustedes pueden crear una cuenta gratuita, van a tener $200 en Amazon y pueden experimentar. Esos $200 les van a alcanzar para correr la máquina 2 veces, pero pueden experimentar. Es muy abierta la comunidad, muy, muy abierta. Sí, eso es muy importante, que todo con este tema del open source está al alcance de todos. Bueno, le pido disculpas a los asistentes por no responder todas las preguntas. Se nos quedaron varias preguntas por fuera. Pero ya estábamos hablando acá en interno, Vicente, que vamos a bajar toda esta información y vamos a analizar para hacer una segunda sesión, y obviamente excelente si Juan Guillermo y Daniel pueden estar también en este acompañamiento, porque sí, definitivamente hay algo que mencionó Juan Guillermo, y es: necesitamos seguir formando y estimulando en este tipo de usabilidad, y creo que darle visibilidad con nuestros estudiantes es súper clave de investigadores. Entonces, sí, definitivamente vale la pena un segundo escenario. Entonces, muchísimas gracias. Este video va a quedar en la página de Renata. Va a quedar en la página de los foros de Renata, y vamos a mirar también con la sociedad cómo lo llevamos a otros escenarios. Entonces, un excelente escenario, como siempre. Muchísimas gracias. Vicente, si quieres terminar, cerrar.
Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias a Juan Guillermo, a Daniel, a Renata por la invitación y por darnos este espacio para discutir acerca de computación cuántica. Espero pues poder volver a compartir ese espacio con ustedes y seguir discutiendo. La verdad que fue muy agradable la discusión. Muchas gracias. Y además súper interesante, yo soy psicóloga y me pareció súper interesante, entonces esto no es solo para ingenieros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y bienvenidos a Renata. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.